estamos estudiando el trasfondo de la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Y nosotros queremos decir con esto que hay suficiente vistas, pistas, sugerencias de Cristo, del Espíritu Santo, de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Y nosotros queremos guardar esto para nuestro consuelo pensando en cómo defender la doctrina de la Trinidad. Y la tarea fue checar algunas citas donde habla la Biblia de un ángel que se dice es ángel normal, por decir que hay apariencias de seres que llegan en el mundo, tienen mensaje, tienen obra, hacen milagros, presentan la palabra de Dios, etc. para la iglesia. Hay también el otro lado, hay pasajes donde habla, y mira, esas citas son solo del libro de Génesis. Hay más citas, obviamente, pero el punto fue darles un poco de ánimo, checar el libro de Génesis. No vamos a leer mucho de esto en un momentito, de hecho vamos a Génesis 18, que no está aquí, pero decimos que cuando viene ángel en estas circunstancias es ángel del Señor, y luego es relacionado con Jehová, o es reconocido como Jehová, o también se puede decir que es Cristo Jesús en apariencia como ángel antes de su encarnación. Eso es en pocas palabras lo que decimos. Y hay pasajes donde tenemos algunas dudas acerca de la apariencia del ángel del Señor. Comenzamos con Josué, por favor, 5. Y claro, amigos, siempre el plan es animarnos en nuestra lectura y estudio de la palabra y confirmar lo que la Biblia enseña. Es correcto decir que con 20 siglos de estudiar la Biblia, no vamos a decir que tenemos toda la información necesaria para decidir todas las dudas, etc., pero tenemos suficiente para confirmar la doctrina bíblica y especialmente hablando de la Trinidad, tenemos suficiente confirmar que la Iglesia tiene la razón, creer en la Trinidad, guardar la doctrina de la Trinidad y ayudar a personas a entender Dios en tres personas. Entonces, otra vez en Josué 5, los versículos 13 y 14, tenemos una apariencia de ángel, es la frente de Josué, y dice así, estando Josué 13, acerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Nótense que en 14 la palabra Señor aquí no es la palabra Jehová, es la palabra Señor. Es término de respeto, pero es como vamos a dirigirnos a una persona así, ¿verdad? Y nótense también que él tiene su espada desenvainada, quiere decir listo para una batalla o que sea. Y nosotros sabemos que cuando no hay batalla, queda la espada, ¿dónde? A nuestro lado, no tenemos en mano, porque es sugerencia de luchar. Pero entonces la sugerencia es, viene batalla. Y es el capitán o comandante de los ejércitos de Jehová. ¿Y qué quiere decir? No hay explicación
quiere decir los de Israel y los hombres que iban a librar, quiere decir la compañía de ángeles que obviamente estuvieron al lado de Israel en luchar, etc. No hay explicación y no es necesario. Pero el punto es causar a personas y nosotros, debo prender mi micrófono, personas entender que es la presencia de Dios con su pueblo. ¿Pregunta? Sí, gracias. Yo iba a este punto, pero está bien hacer mi punto. Sí, y es obvio, ¿verdad?, que el ángel no dijo, no lo hagas, porque obviamente es un ser divino y recibió la adoración. Tenemos ejemplo del ángel en Apocalipsis que no recibió la adoración porque fue ángel, co-siervo con Juan en el Evangelio, etc. Entonces, tomamos nuestro comienzo en pasajes así para decir de qué estamos hablando, qué va pasando, quién aquí está. Y luego, por cuestiones de tiempo, yo sugiero que ustedes estén leyendo la lista. Vamos a Génesis 18, porque la verdad me gusta la lectura en muchos sentidos y claro, se puede enseñar la doctrina de la persona de Dios ampliamente aquí en Génesis 18. Para el trasfondo es la promesa de Isaac en camino, el ángel del Señor llegando, es justo antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra por su homosexualidad y perversidad. Y aquí el Señor bajó y pone todo en términos humanos. Decimos que es un pasaje antropomórfico. Quiere explicar cosas en términos humanos. Dios hace juicios siempre, ¿verdad? Siempre hay juicios de Dios. Siempre hay misericordias de Dios. Y siempre Dios quita del mundo los que Él no quiere en el mundo jamás. Y siempre el Señor pone bendiciones en el mundo. Y a nosotros a veces es sorpresa. Y aquí tenemos el ángel del Señor, versículo 1, que llega y dice en resumen, versículo 1 así. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra. Entonces es Jehová que se le apareció. Pero hay 3 varones, 3 personas. Y entonces cuando decimos varones, en apariencia de ser humano, en forma de ser humano. Y versículo 3, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, habla con él de término de respeto. Y luego tenemos poco luego, aquí abajo, 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo será cierto que ha de dar a luz, siendo ya viejo? Entonces no es el ángel, es Jehová. O reconoce en la persona del ángel que es varón, la palabra de Dios, o es Dios en persona, en apariencia como hombre, y sin la explicación de Cristo Jesús siendo completamente divino, no tenemos explicación de tal pasaje. Y es difícil. Podemos y debemos imaginar los judíos. Para Abraham, él guardaba la historia. Y luego la Biblia no nos preocupa con el detalle cómo es que
Moisés sabía escribir todo de Génesis. No sabemos exactamente. Fue la tradición que fue pasado generación tras generación, etc. Posible. Fue que Dios mismo dio palabra a Moisés siglos después de Abraham. Es posible. Pero Génesis es presentado no como cuentos, como historia. No es presentado como posiblemente fue la práctica, es presentado como así eran las palabras habladas. Y así es presentado. Entonces nosotros decimos y hemos guardado por siglos que recibimos la Biblia como la mismísima palabra de Dios. O en términos exactos decimos que la palabra fue inspirada hasta sus palabras. No dice aquí quizás dijo el ángel, que quizás fue Jehová, dice que dijo Jehová. Y nosotros recibimos esto. Entonces tenemos que hacer algo de sentido de esto. Y no tenemos permiso pensar como los hijos de Abraham o como los hijos de los sacerdotes, ni pensar como hablaba o pensaba David. Tenemos toda la Biblia, tenemos toda la palabra de Dios y tenemos que entender en contexto de toda la Biblia lo que dice aquí. ¿Y qué dice? Dios, luego varón, luego hablando, y luego con permiso decidir cosas de juicio, y luego mandar dos de los que estuvieron con él, llegar con los pueblos de Sodoma y Gomorra para llover azufre y fuego de los cielos sobre ellos, y luego ellos destruidos, ¿verdad? Entonces guardamos que es ángel del Señor en ese sentido, es la persona de Dios, y la única vez que tenemos la persona de Dios en apariencia y luego en ser un ser humano es en Cristo. Entonces tenemos una gran pista otra vez de Dios siendo ser humano. Y eso es algo que la iglesia siempre guarda. No guardamos como cosa que podemos pasar por alto y decir no nos importa. No podemos opinar sobre esto sin estudiar el asunto en contexto de toda la Biblia. Y por eso decimos, el ángel del Señor nos da el conocimiento de Dios en persona de carne antes de Cristo siendo encarnado. Y bueno, quieren ver un versículo más. Versículo 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y no hay dudas cuando habla así, no hay confusión cuando habla así. Guardamos. En la lista aquí, ustedes pueden poner Zacarías 1, 8 a 15, no vamos a estudiar esto por el momento. Zacarías 1, 8 a 15. Malaquías 3, principalmente versículo 1, que es profecía de Cristo. Tenemos que seguir, tenemos que estudiar poco más allá de esto. Para decir algo de historia, nosotros sabemos que tomamos el camino correcto porque no es algo diferente que cualquier siglo o cualquier generación de los cristianos. No es nada nuevo. A veces para ustedes quizás van a decir que estas cosas son nuevas. Bueno, obviamente, porque quizás nunca han tenido oportunidad de estudiar esas cosas. No hay problema. Pero algo de consuelo para nosotros es entender que la iglesia nunca ha tomado otro camino. Cuando hay personas que enseñan contra esta idea, decimos no. Y la iglesia siempre es así.
Y una cosa que quiero que guarden ustedes en cuanto a esto, si personas desvían de esta base de la Trinidad en el Antiguo Testamento, hay algo que pasa que es muy común en tales grupos. Van a comenzar en menospreciar una sección de la Biblia, van a comenzar en menospreciar unas enseñanzas, van a cambiar la moralidad de la Biblia o van a ofrecer excusas que eso tiene que ver con antiguos y no tiene que ver con nosotros o algo así. Y para los que están con nosotros muchos años, hace ¿cuántos años estudiamos dispensacionalismo? ¿Hace 3? No lo recuerdo. Y platicamos de un movimiento en la cristiandad, se llama dispensacionalismo, que quiere poner casi en la basura el Antiguo Testamento. Y muchos cristianos de tal movimiento no leen el Antiguo Testamento. Quiero mostrarles un versículo más antes de seguir. Es Juan 5, y muchos de ustedes van a reconocer lo que voy a leer. Y es algo importante y es parte de la razón estudiar Cristo divino, la Trinidad presente en el Antiguo Testamento. Juan 5, 39. La segunda mitad dice, ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Y claro, hemos guardado que es correcto en leer el Antiguo Testamento buscar Cristo, encontrar cómo es la promesa de Dios de salvación en Cristo, cómo es presentada la promesa. Es presentada, por ejemplo, en Génesis 18, porque Dios no está conforme a la perversidad de Sodoma y Gomorra y destruye esto. No tiene que ver con vida, no tiene que ver con lo que el Señor quiere, no permite que eso va a ser en el reino de los cielos. Entonces Cristo es presentado, Génesis 18, como juez, que llega y hace juicio y presenta el caso, y como es Abraham. Abraham también es un tipo de Cristo. Entonces, en leer Génesis 18, no tenemos permiso solo pensar, oye, Abraham tiene algo de preocupación de Lot, su sobrino. Lot vivía en Sodoma y Gomorra. Y él hablaba en Génesis 18 porque tiene preocupación de Lot. Oh, sí, es cierto, pero no es el punto. El punto es la apariencia que hace Dios. Llegó para hacer juicio. Y Cristo es el juez de todo, ¿verdad? Dice la Biblia. ¿Y qué hace Dios? Va a confirmar lo que los oídos de Dios oyó en los cielos de la perversidad. Pero ¿qué hace Cristo estando en el mundo? Es mediador. Y Abraham, en su corazón, en su palabra, en su petición con Dios, es la voz del mediador, pidiendo misericordia para la ciudad. Señor, si encuentras 50 que son justos, ¿vas a salvar la ciudad? Oh, dice el Señor que sí. Y luego la voz de Abraham cambia y cambia el número y sigue pidiendo. Y nosotros en leer Génesis 18 tenemos que decir, es la voz de nuestro Cristo en Abraham. Es la voz de fe. La voz de fe siempre es fe en Cristo Jesús, siempre es fe en la promesa. Vamos a decir más de esto en cuanto a Efesios 3 hoy también. Y cuando pensamos en esto, tenemos que guardar que leyendo el Antiguo Testamento buscamos la voz, la persona, la obra, la presencia de
Cristo Jesús. Ahora vamos a pasar a los salmos, porque en los salmos tenemos algo similar. A ver, un momentito. Si están animados, las citas de Daniel pueden leer también acerca de la presencia de Dios o la persona de Cristo con Daniel y sus compañeros. En Daniel 3, ¿cuántas personas fueron echadas en el horno? 3, pero cuando el rey vio, ¿cuántos estuvieron dentro? 4, ¿verdad? ¿Y cuántos salieron? 3, ¿sí? ¿Y habló el rey con el cuarto? No. Él no reconoció el cuarto, sino que podía decir que fue algo de divinidad. Entonces decimos la presencia otra vez de Cristo con su gente. Salmo 34. Salmo 34. Otra vez, si están con nosotros poco tiempo, estamos estudiando la doctrina de Dios y hoy más bien la Trinidad y también la base del Antiguo Testamento acerca de la Trinidad. Salmo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No explica mucho, ¿verdad? Y decimos que esa palabra de poesía explica en términos. ¿Puedes apagar estos, por favor? Ok. Explica en términos de poesía la presencia de Dios. Pero a la vez no decimos que es meramente poesía como símbolo, hay una realidad. Y cuando dice ángel, ¿cómo es la traducción correcta de ángel? 2 palabras. Mensajero y pastor. Mensajero ya es enviado, sí. Entonces el Señor está con su pueblo como pastor. El Señor guarda, defiende su pueblo y Él sabe cómo mantener su pueblo. Claro, en leer un versículo así, nosotros como cristianos otra vez tomamos la enseñanza ampliamente a la luz de toda la palabra de Dios. Y se puede decir que, claro, en el Antiguo Testamento, ahí estuvo el Señor con su pueblo saliendo de los egipcios, llegando a la tierra prometida. Pero a veces decimos con personas individuales. David, ¿cuántas veces estuvo David en peligro de perder la vida? Muchas veces. ¿Dónde estuvo el ángel del Señor? Alrededor de David, con David. Y luego podemos decir esto de toda la comunidad de los santos y de todos los santos aquí en el mundo. El Señor está con su pueblo. Y es excelente guardar que, claro, en el Nuevo Testamento, ¿qué es el cumplimiento de la idea de pueblo de Dios? La iglesia. La iglesia. Y no hay salvación fuera del pueblo de Dios. Y decimos igual, no hay salvación fuera de la iglesia de Cristo. Si no eres parte de la iglesia de Cristo, no hay salvación. Si tú crees en Cristo, haces caso a lo que dice Cristo para participar, ser parte, ser miembro de la iglesia. Y Cristo, podemos decir, aquí es presentado a nosotros como ángel del Señor que está cuidando de su pueblo. La idea es providencia. Comúnmente cuando hablamos de providencia, nosotros decimos que es la obra específica de Dios Padre. Pero aquí es claro que estamos hablando de la presencia de Dios con su pueblo en persona de ángel. Salmo 35. Y versículo 5, sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Es otro atributo del ángel del Señor en presencia con el pueblo, en su poder, en su grandeza, en su autoridad.
podemos decir, pero presente con el pueblo. Ahora vamos a Proverbios 8. Y todo el capítulo habla de sabiduría. Y hablamos de, y ustedes tienen otra palabra, pero también usan la palabra personificación, ¿verdad? Sabiduría es presentada a nosotros como persona. Personificación. Hay un R allí. ¿Qué es la otra palabra que usan ustedes, no? ¿No hay otra palabra? Bueno, sabiduría no es persona, pero como es sustantivo femenino, que decir esto es masculino, se presenta como si fuera mujer. La sabiduría alza su voz, versículo 1. Pero nos preguntamos, ¿quién es? ¿Quién es sabiduría? Y el pasaje hace que es obvio que es Jesús. Y lo que dice aquí, vamos a versículos 22, y es sabiduría que habla: Jehová me posea en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, antes que fuesen, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada, ni había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Un versículo más. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Y claro, queridos amigos, es la persona que conocemos como Cristo Jesús. Imagínense a los que no conocen este Cristo. ¡Qué tristeza! ¿Qué Cristo tenemos nosotros? Tenemos mucha preocupación, tenemos mucha dificultad, ansiedad. No sabemos de mañana, no sabemos de la muerte, no sabemos cómo sobrevivir. Yo sé muy poco de los incendios que están en California, no leo mucho las noticias, pero muchas personas murieron, ¿verdad? Y rápido, no pudieron ni escapar ni huir. Y de repente, quemados. Yo no hablo de juicios de Dios en este sentido. Solo digo que nosotros tenemos que entender que en un momento, ¿verdad? El Señor tiene nuestra vida. Es su plan, no es nuestro plan. Es su decisión, su voluntad, no nuestra. Entonces, cada ser humano, siendo reconciliado con Cristo Jesús, conociendo su Dios, tiene que encontrar el camino de decir: hágase tu voluntad. No mi voluntad, su voluntad, ¿verdad? Eso es grande para nosotros guardar. Entonces, aquí tenemos otra fuerte enseñanza de la persona divina, eternamente con Dios, eternamente con majestad, poder, y es el poder por lo cual Dios hizo
al mundo. Y el Nuevo Testamento dice que eso es Cristo. Y presenta eso Cristo como creador. Ayúdenme, creo que es como 5 veces en el Nuevo Testamento. No importa el número de veces. Si dice una vez Cristo es creador, es suficiente. Pero Juan, Apocalipsis, Hebreos. ¿Tú dijiste Hebreos? ¿Quién dijo? Sandra. Ya tienes suficientes puntos. Bueno, entonces guardamos esto, ¿verdad? Y ahora vamos a otro tipo de pasaje, Isaías 9. Isaías 9. Digo profecía, ¿verdad? Profecía tiene que ver con Dios anunciando de antemano la persona de Cristo en este contexto. Profecía tiene muchos usos. Y no siempre quiere decir predecir el futuro. Aguas, profecía es la palabra de Dios anunciada. Parte de confirmar que la palabra es de Dios es cuando Él predice algo del futuro y luego pasa. Es Dios confirmando que sí es Dios. Entonces, si Dios cumple con su palabra muchas veces y para siempre cumple con su palabra, ¿verdad? Él no va a tardar en siempre cumplir con su palabra. Mi amigo Roderick, yo estoy animando a Roderick a escuchar las lecciones. Adelante. Muy bien. Bueno, perdón, Roderick. Muy bien. Y entonces lo que queremos guardar aquí, Isaías 9, 6 y 7, lo que dice de este niño nacido, primeramente tenemos que decir cuándo dice Dios de un niño nacido. Ok, Isaías 7, una virgen dará a luz. Isaías 8, Dios con nosotros. 2 veces dicen 8. Y ahora, obviamente, es relacionado 6 y 7 con lo que dice estos pasajes. Entonces, sus nombres son admirable, consejero, Dios, fuerte, Padre, eterno, príncipe de paz. Y personas van a decir que o hay 8, o hay 5, o hay 4 nombres. No importa. Por ejemplo, se puede decir que es consejero admirable, pero los que están estudiando esto piensan que más bien separar las dos apelaciones y decir admirable y consejero. Luego unos van a decir que es Dios fuerte y otros van a decir que es Dios y luego fuerte. Las dos traducciones son posibles. Pero me pregunto si hay diferencia si digo Dios y fuerte, que son apelaciones de Cristo, o si digo Dios fuerte. Pues ya sabemos que Dios es fuerte, ¿verdad? Pero ahora se dice de este niño nacido, ser humano, que es Dios fuerte. No importa cómo traducimos, porque todas las palabras pertenecen a Cristo, Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces es confirmación que hemos leído Isaías 7, una virgen dando a luz, Dios con nosotros. Isaías 8, 2 veces, Dios con nosotros. Y luego aquí una amplificación de esto. ¿Cómo vamos a explicar a esta persona? Lo que dices tú de Dios, puedes decir del Hijo. Lo que es verdad de Dios Padre, es verdad de Dios Hijo. Y luego 7 es la confirmación que este niño está ligado con el Padre, con Jehová. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino,
disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Y entonces, ¿cómo va a llevar a cabo todo esto? Porque Cristo está en comunión con, en relación con, está obrando esto con su Padre. Dios confirma esto, Dios hace. Entonces, dos personas. Y ahora tenemos algo bastante fuerte, ese punto. Terminamos con Salmo 45, que es un pasaje favorito mío. No voy a explicar por qué, pero tiene que ver con los versículos que estamos leyendo. Salmo 45, 6 y 7. Las mujeres no pueden contestar mi pregunta, solo los hombres. Aguas, mujeres, deben guardar silencio, por favor. ¿Dónde es Salmo 45, los versículos 6 y 7 en el Nuevo Testamento? Hebreos, ¿qué capítulo? Amén. Muy bien. Entonces, los que no contestaron o no sabían, una patada. Sí, deben saber. Y quizás tú eres joven en la fe, ni modo, está bien. No es patada fuerte. Es meramente animarles. Entonces, aquí, antes de leer, necesitan entender que hay dos personas aquí que tienen nombre Dios. Dos personas con nombre Dios. Hay tercera persona aquí que tiene nombre Dios, pero no es mencionado. Pero aquí está. ¿Quién es? Sí, porque es el Espíritu que da a nosotros la palabra de Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Entonces, el que tiene el trono es Dios y la explicación de su persona, él tiene eternidad, tiene cetro de justicia. Cetro es meramente símbolo de reinar, símbolo de autoridad, majestad. Y una explicación de su persona, como él sigue como rey, amando la justicia, aborreciendo la maldad. Y por eso es ungido. ¿Cómo se dice ungido en hebreo? ¿Cómo? Mesías y griego. Cristos y español. Cristo. Ungido. El punto es, no debemos pasar por alto el punto, ¿verdad? Esta persona es ungida. Y te ungió Dios, el Dios tuyo. Pero es Dios ungiendo a esa persona que se llama Dios. Si quieres ignorar de Cristo, estás ignorando del ungido de Dios. Si quieres jugar iglesia, es decir, poner apariencias meramente, estás jugando con el mero Rey de la eternidad, Cristo Jesús. Y guardamos esto. No hay mucho tiempo para decir más. En el Antiguo Testamento, Jehová es llamado Rey de Reyes, Señor de Señores. En el Nuevo Testamento, ¿quién es llamado así? Jesús, sí. Esto es suficiente por el momento. Y no sé si vamos a seguir el punto más del trasfondo de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Si quieren más citas, pueden pasarme mensaje y voy a pasarles más citas. Si no me pasan mensaje, no voy a pasarles más citas. Pero si quieren estudiar, tengo sugerencias de que pueden estudiar. Preguntas. Yo tengo pregunta. La semana pasada había 40 en la escuela dominical y hoy hay mucho menos. ¿Qué pasó? ¿Mandé?
¿Sí? Sí, la elección hace 8 fue fuerte, ¿verdad? Quizás esto. Bueno, no tengo miedo, pero ánimo, ánimo, ánimo. Que sean animados a pensar en dedicarse a el estudio de nuestro Dios en Trinidad, ¿verdad? Muy bien. ¿No hay preguntas? Por favor, ¿no hay preguntas? Bueno, hoy iba a dar 50 pesos para preguntas, pero es demasiado tarde. Vamos a orar.